Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. A partir del ingreso al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en el año 2016, la situación política, la estabilidad política ha sido turbulenta, fruto de las constantes denuncias y acusaciones a los mandatarios, lo que indudablemente le llevó a su vacancia o moción de vacancia. Lo mismo ocurrió con Pedro Pablo Kuczynski, que en el año 2018 enfrentó esta misma situación, pero él no llegó a una vacancia, sino que días antes a esto renunció, dándole paso a su vicepresidente Martín Vizcarra, que enfrentó el mismo caso en el año 2020, quien también fue destituido por el Congreso por incapacidad moral, dándole paso a Manuel Merino, quien tuvo una fugaz presidencia de 5 días, quien también renunció a razón de las protestas que había en todo el país, dándole lugar a Francisco Sagasti, quien terminó el periodo presidencial de Vizcarra en el año 2021. Desde su entrada al gobierno del Perú, el ahora expresidente del Perú, Pedro Castillo Terrones, quien ostentaba como mandatario nacional, enfrentó en varias circunstancias mociones de vacancia, pero que tras llegar el 7 de diciembre de 2022, antes de que el Congreso hiciera las votaciones para la cuestión de confianza, Pedro Castillo ya se encontraba en una encrucijada, en el cual ya se veía su destitución del cargo de presidente, lo que le obligó, mediante un mensaje a la nación, la disolución del Congreso, indicando lo siguiente: en atención al reclamo ciudadano, a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. Tras emitirse el mensaje a la nación, pasado un par de horas, el Congreso, con un total de 101 de 130 votos, se destituyó a Pedro Castillo de su cargo como presidente del Perú. Ponemos un paréntesis aquí. ¿Por qué? Para que un golpe de Estado sea efectivo, es necesario que el presidente o la persona que quiere hacer este acto cuente con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Hecho que con Pedro Castillo no fue así, puesto que cuando Pedro Castillo decidió disolver el Congreso, las Fuerzas Armadas del Perú, al escuchar la decisión del expresidente, se negaron a apoyarlo. Por tanto, el golpe de Estado que planteaba Pedro Castillo no fue efectivo. Hoy asume Dina Boluarte como la histórica primera presidenta del Perú, para completar el periodo hasta el 2026, quien en su primer mensaje a la nación llamó a la unificación de todas las sangres para la mejora de nuestra nación. Hecho que, según especialistas, será casi imposible en la situación en la que nos encontramos, y que la situación política del Perú para el futuro es muy incierta. Bien, habiendo ya hablado acerca de todo lo que ocurrió el 7 de diciembre del 2022, nos toca exponer cuáles fueron las razones para que el Congreso diera la vacancia a Pedro Castillo. Para la fecha culmin de su cargo, el exmandatario del Perú ya había enfrentado hasta el momento 3 mociones de vacancia. El primer intento de censura fue en julio del 2021, cuando recién el presidente entraba a su posición de mandatario del país. El Congreso presentó una moción de vacancia por incapacidad moral. Alrededor de 29 congresistas impulsaron la moción, también tomando como razón el tráfico de influencias en el ascenso de las Fuerzas Armadas y también el financiamiento ilícito durante la campaña presidencial de Perú Libre. El segundo intento de moción de vacancia ocurrió este año, en marzo del 2022, en el cual la razón fundamental era la permanente incapacidad moral del presidente,
y también por no redimirse de sus actos y por defenderlos. Y la tercera moción de vacancia fue la efectiva. El 7 de diciembre del 2022, el Congreso, con un voto de 101 congresistas, dio por efectivo la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente al presidente Pedro Castillo Terrones. A esto le siguen 6 acusaciones por supuestamente pertenecer y dirigir una organización criminal, por la obstrucción a las investigaciones de corrupción, y también no hay que olvidar el plagio de tesis para su graduación. Y por último, lo que no hizo posible el golpe de estado de Pedro Castillo fue la negación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, quien, según muchos comentaristas y periodistas, el aprendiz o amateur dictador Pedro Castillo no tenía la fuerza suficiente y el poder para hacer efectivo sus planes. Si llegaste hasta aquí, no te olvides de suscribirte al canal, darle me gusta al video y por supuesto compartir, puesto que no hemos estado subiendo videos desde hace varios meses atrás. Te lo agradecería mucho y nos vemos en la próxima. Cuídate.